Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren viendo este programa que transmite el tercer canal, este programa que hemos llamado El Revolcón Internacional. Queremos agradecerle por la acogida que ha tenido este programa que inauguramos la semana pasada, el sábado pasado. Los invitamos entonces a que hagan caminar, le den alas a este programa, que se suscriban, que dejen sus comentarios, que dejen sus inquietudes. Esto nos alentará a continuar y además, sobre todo, a mejorar. Entonces vamos a comenzar. Desgraciadamente, la atención mundial continúa sobre la agresión del Estado de Israel contra el Estado de Palestina, que más o menos, si lo vemos de manera figurativa, es la pelea de un conejo amarrado contra un león suelto. Esto es lo que para la inmensa mayoría del mundo significa no una agresión, sino el genocidio que está cometiendo Israel con el pueblo palestino. Vamos a mostrarles a continuación lo que envió un médico que está en la zona de la Franja de Gaza, que distribuyó a sus ex compañeros en Cuba, porque él estudió medicina, se hizo médico en Cuba, y él manda su mensaje. Yo soy el doctor Faiz Abed, graduado del proyecto ELAM Cuba en 2020. Actualmente trabajo en el Hospital Clínico Quirúrgico Al-Auda, en Franja de Gaza. Desde mi trinchera como médico aquí en el hospital, hoy, martes 24 de octubre, en esta madrugada, envío mediante este mensaje mi testimonio a todo el mundo, en especial a mis compañeros y camaradas en Cuba. Hoy lo que está pasando en la Franja de Gaza es una limpieza ética en todo sentido de la palabra. Es un genocidio al pueblo palestino después de 18 días de bombardeos continuos, día y noche. Las cifras de mártires caídos están en ascenso. 400 civiles están siendo asesinados a diario en la Franja de Gaza. El ejército de ocupación israelí amenazó a bombardear a nuestro hospital 4 veces y no nos extraña después de las masacres que ha cometido este régimen criminal. Pero nosotros decidimos a permanecer en nuestro puesto de trabajo brindando servicios a los heridos y salvando vidas. Necesitamos su apoyo para seguir luchando y permanecer firmes en nuestra tierra. Necesitamos insumos y brigadas médicas para fortalecer nuestra resiliencia. Hasta el momento no hemos recibido nada. Nosotros permanecemos firmes en nuestra tierra. Viva Palestina libre. Viva la lucha del pueblo palestino. El rechazo de muchos pueblos, o de la mayoría de los pueblos del mundo, contra el genocidio que comete Israel, Palestina, no ha sido tanto de muchas naciones. Pero sí, sorpresivamente, el secretario general de la ONU hizo unas declaraciones que no fueron bien recibidas por Israel, al punto que el gobierno de Israel pidió que se expulsara, que el secretario general de la ONU dimitiera. Israel, lógicamente con el apoyo del todopoderoso Estados Unidos, se permite hacer este tipo de exigencias a la más alta autoridad
que se tiene en el mundo, como es el secretario general de la ONU. Escuchemos qué fue lo que dijo el secretario general de la ONU para despertar, para continuar con esa rabia, con esa manera de actuar de Israel, que se cree intocable y lo más poderoso en este mundo. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. In their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Political solution to their plight have been vanishing. The Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas, and those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. Como en el anterior programa, hablamos de las elecciones que se aproximaban, eran al día siguiente en Argentina. Pero mejor dejemos que la investigadora catedrática Paula Klatschko nos cuente desde Argentina lo que se sintió con este no triunfo de este personaje, que ya van a escuchar su nombre, y lo que podría y por qué esta persona, Milei, tuvo tan alta votación. Bueno, fue un golpe para la derecha neofascista que ha aparecido insuflada por las terminales de poder del capitalismo más concentrado a nivel internacional y insuflado por los medios, por las redes, por el mal uso de las redes desde esas opciones de las nuevas derechas alternativas neofascistas como Steve Bannon, ¿no? Los mismos que hicieron ganar a Trump, a Bolsonaro, a Macri en su momento también. Pero esta nueva derecha no porque ofrezca nada nuevo, al contrario, nos vienen a vender lo viejo, nos hablan de modelos de hace más de 100 años o de lo peor de lo que vivimos aquí en la Argentina, nos atrasan en todos los sentidos, en todos los derechos, nos vienen a querer mercantilizar nuestras vidas hasta los lugares y los espacios más recónditos, no solamente la educación y la salud, que es un patrimonio del pueblo argentino que ni Menem pudo privatizar, privatizó todo, pero no pudo ni con la salud ni con la educación. Además de venir a vendernos eso, también nos vino a vender que se podía mercantilizar hasta vender niños, vender órganos e incluso, volver a la mujer a el rol que tenía a principios del siglo XX o antes, ¿no? Al rol de la mujer tradicional. En fin, la verdad que fue un golpe, pero bueno, y nos generó alivio. Alivio es la palabra que puede sintetizar alivio y esperanza, ¿no? Esas dos palabras de cara al balotaje el 19 de noviembre, en donde se ponen en juego los valores democráticos en el amplio término de la palabra democracia contra una opción que reivindica la dictadura y la preocupación de seguir trabajando fuerte en los votantes y las votantes jóvenes, que en su mayoría varones, porque Milei tiene, y su candidata, las mujeres candidatas también, un discurso fuertemente misógino. En las últimas semanas, además del negacionismo con la dictadura y todo, nos venían a decir a ofrecerles a los varones renunciar a una ley para que los varones puedan renunciar a la paternidad. Imagínense cuánto nos atrasa. Sin embargo, por eso los votantes de Milei, igual que pasó con Bolsonaro en Brasil, son mayoritariamente varones que se ofenden porque las mujeres ganamos nuestros justos derechos gracias a nuestra lucha, pero que hemos logrado que se reconozcan también como políticas públicas. Sin embargo, una buena parte, no es toda la juventud, pero sí hay una parte importante de una juventud muy desesperanzada, que ve sus condiciones de vida muy maltratadas, que se ve decepcionada con razón por los gobiernos de los últimos 8 años, primero por el gobierno de derecha, después por un gobierno peronista, pero que no pudo resolver necesidades básicas de la población más golpeada, que no ofrece a los jóvenes un futuro esperanzador de trabajo, de inclusión social. Entonces esa desesperanza se tradujo
en el encandilamiento por una figura que desde los grandes medios de comunicación de derecha la venden como aparentemente nueva, cuando no es nada nuevo porque nos viene a ofrecer lo viejo. Hoy en el mundo existe tanta información que estamos desinformados, y sobre todo información política, y sobre todo información de organizaciones, de instituciones y de partidos políticos que se creen de izquierda y al final terminan trabajando para la derecha. Eso es lo que yo pienso. Y no son pocas. Yo creo que son muchas páginas en Facebook, en Twitter, en YouTube, que hablan de progresismo, que hablan de alternativas y al final repiten lo que necesita Estados Unidos que se repita, porque es un mensaje, y esto lo vemos a todos los niveles. Para esto, para que nos hable un poco de lo que es esta prensa alternativa, lo que es esta prensa que se dice alternativa y progresista, traemos a un periodista alternativo español, un periodista comunicacional alternativo, como él le gusta decirse, que nos va a hablar sobre este tema. Gracias, Hernando, por invitarme a tu nuevo programa, al que le deseo el éxito que necesitamos en esta guerra comunicacional antiimperialista. Me preguntas por la insistencia de los comunicadores y militantes de la supuesta izquierda y de todos los medios de nuestras filas, supuestamente de nuestras filas, de nuestra trinchera, que caen siempre, no sé por qué, del lado que beneficia y acompaña la narrativa del enemigo. Así sucede que de repente China no es lo suficientemente socialista, no ha quitado lo suficiente pobreza con sus 800 millones erradicados, o la adjudica a ser imperialista. Sucede que en la guerra de Rusia contra la OTAN en Ucrania se apunta a la guerra interimperialista. Sucede que Putin no cumple con los cánones ideológicos desde las democracias liberales, que son los que parece que tienen los patrones para admitirlo en el club. Se califica de progresista a quien quieren, y este parece ser que no es progresista para ellos, pero hasta el punto de caer atrapado en un síndrome de Estocolmo que nos impide derribar todos estos falsos mitos de la democracia liberal, de Europa democrática, de los Estados Unidos civilizadores. Acompañamos la guerra demonizadora de todo lo que decida el Pentágono o el MI6, que debe ser demonizado. Pero no es casual, pues resulta que los mainstream media están en manos de ellos. Los grandes homologadores de carreras y de prestigio son organizaciones supeditadas al imperio yanqui sionista europeo. Los relatos se producen desde todos los medios, desde verdaderas granjas de desinformación en redes, desde el control absoluto del espionaje totalitario de nuestras vidas, desde la más despiadada persecución del disenso. Se atrapa incluso la búsqueda de la historia y se la reescribe otra vez, se la cambia, se la desdibuja, se convierte en verdades del pasado en otro tipo de historias. Incluso en plena ejecución actual de la historia se la quiere cambiar, se quiere deformar. Hay una disonancia cognitiva que nos provoca a todos una sensación incómoda de viajar en contradirección y de estar equivocados en demasiadas cosas. Lo rechazamos, como bien explicaba Frank Fanon, y como colonizados. Y por si no es suficiente, todo esto nos amenaza con complicar nuestra vida, con esas amenazas, y la de los nuestros, de nuestra gente, haciéndonos responsables y corresponsables de los daños colaterales producidos por nuestra arrojo, nuestra osadía, nuestra falta de sometimiento al relato oficial y único. Un relato que además no está en un centro consensuado ideológicamente hablando, sino en un pequeño y estrecho ventanuco de Overton desplazado totalmente hacia la extrema derecha, y es allí donde se encuentran todas las diversas formas en las que podemos movernos en cuanto a elección o selección ideológica. Es que es ya la única forma en que uno puede sobrevivir esta caída inevitable de los argumentos imperialistas, ¿no? El aceptar, el someterte, ¿no? Yo precisamente en una entrevista que me hacían hoy desde un medio del Líbano, apuntaba que llevábamos demasiado tiempo señalando soluciones de no confrontación directa con el sistema. Llevamos demasiado tiempo pensando que quizás con medias verdades, con soluciones de mal menor, con abrir un poco la ventana para dejar escapar esa maloliente situación del sistema por desequilibrio de fuerzas. Pero bueno, llevamos demasiado tiempo reaccionando a los daños de esa máquina mediática, no tomando la iniciativa, sino que esa máquina mediática de guerra imperialista nos llevaba detrás
sin más, arrastrados por ella. Decía que no podíamos seguir buscando la salida por la ventana cuando teníamos la puerta de la verdad absoluta como camino de confrontación total y de victoria. Y estamos en el momento. Tenemos que esta guerra de Europa, la OTAN, el imperio yanqui sionista contra Rusia en Ucrania, desnudó a un gran porcentaje de tibios, cayeron muchas caretas, vemos que el mundo multipolar, que ya es inevitablemente un hecho, deja en el aire muchas economías que viven de la corrupción sistémica, de la amenaza, de la infiltración, del controlar todo el poder de los medios. Vemos además que tras ese golpe heroico de la resistencia palestina, cayeron las otras pocas caretas que quedaban al no apoyar a la Palestina que se rebela, a la Palestina que se levanta legítimamente con las armas contra su genocida colonizador ya 75 años. Y es ahora, en esta cúspide de acontecimientos, en un punto ya sin retorno, en que solo podemos mirar a la verdad de cara y ponernos donde la historia nos juzgue. Y como decía Fidel Castro, ante las dudas solo tienes que mirar si delante tienes al imperio, porque si no lo tienes delante, no busques más, que lo tienes a tu lado, es parte. Porque el periodismo no puede ser neutral, porque la verdad no es neutral, porque las mentiras son las que hacen al imperio inmune, porque la pluma que miente en favor del imperio es la que tiene sus manos manchadas de sangre, por millones. Por eso nuestra guía del periodismo es la lucha de clases, periodismo lucha de clases, de Camilo Taufik, porque es una guía que puede servir para que el sur global y la izquierda revolucionaria se encuentren todos en el mismo sitio, donde la historia nos juzgará como parte del eje del bien. Y este 2 de noviembre, nuevamente, en Naciones Unidas, en su sede principal en Nueva York, Cuba va a exigir que se levante el bloqueo que Estados Unidos le tiene impuesto desde hace casi, más de 60 años. Un bloqueo totalmente ilegal que ha afectado absolutamente toda la vida interna del pueblo cubano a todos los niveles, principalmente a nivel económico. Nunca ha existido otra nación en la historia de la humanidad que haya soportado un bloqueo o que se le haya impuesto un bloqueo de esta duración y de esta magnitud como Estados Unidos le ha impuesto a Cuba. Ya no recuerdo cuántos años, cuántas veces Cuba ha ganado o se ha beneficiado del apoyo de la casi totalidad de naciones del mundo, exigiendo a Estados Unidos que se levante este injusto y criminal bloqueo. Para ello, para que nos hable de ello y de lo que esto significa, traemos al experto en Naciones Unidas, Alfred de Saya, directamente desde Ginebra, donde con toda la experiencia que tiene nos hable de este tema. Y ya hay 30 resoluciones de la Asamblea General contra el bloqueo de Cuba. Pues la última fue adoptada en noviembre 3 del 2022 con una abrumadora mayoría de 185 estados que exigen que se levanten el bloqueo de Cuba, y solamente hubo 2 estados que se abstuvieron, y desde luego los 2 estados de siempre, los Estados Unidos e Israel, que votan en contra, de manera que es algo universal el rechazo. En todo caso, estamos en un mundo de guerras no convencionales, guerras híbridas, de manipulación de la opinión pública. Es una guerra de información que tiene 2 aspectos. El aspecto de la mentira, el aspecto de lo que se llama en inglés fake news, y desde luego fake law, porque los políticos norteamericanos declaran sus deseos geopolíticos como si fueran la ley, y eso no es ley. Todo lo que los Estados Unidos dicen sobre la legitimidad
del bloqueo o la legitimidad de las medidas coercitivas internacionales es falso en el derecho internacional y solamente es aceptado por ciertos lacayos en Europa, en el Reino Unido, en Bruselas. Las medidas coercitivas unilaterales son peores que un bombardeo, ¿no? Matan más gente que una guerra convencional. Yo quisiera saber cuántos cubanos han muerto directamente o indirectamente con motivo del bloqueo. Porque es evidente que si usted necesita insulina y no la recibe, pues si usted es diabético, usted se muere. Por lo tanto, yo como jurista y como profesor de Derecho Internacional estoy convencido que las medidas coercitivas unilaterales, muchas de ellas califican como crimen de lesa humanidad. Los Estados Unidos violan el derecho internacional en toda impunidad y no hay un sistema en Naciones Unidas o un mecanismo que permita que se implementen estas resoluciones condenando el bloqueo. ¿Qué hace los Estados Unidos para justificar? Pues mentir. Es un sistema de propaganda sumamente sofisticado y que ataca a la población en todo momento, ya sea la televisión, ya sea la radio, ya sea la prensa, ya sea el New York Times, el Washington Post, y CNN, etcétera, etcétera, que no solo mienten y mienten sistemáticamente, pero suprimen toda la información que no conviene. Hubo una gran campaña que daba la impresión que el gobierno de Cuba estaba a punto de desmoronarse. Ellos habían enfocado la posibilidad de un cambio de gobierno en julio del 2022, pues no pasó nada. Hubo demostraciones en Cuba, manifestaciones como las hay en todos los países del mundo, que no fueron reprimidas como Emmanuel Macron ha reprimido las manifestaciones muy legítimas a propósito en Francia, o la manera que el gobierno de Ottawa ha aplastado las manifestaciones en Canadá. Pues la prensa, el New York Times, el Washington Post, montó todo un espectáculo contra Cuba y pasó una información completamente falsa al televidente, y desde luego después lo que hacen los Estados Unidos siempre cuando la propaganda no funciona, pues cambian la música, ¿no? Y siguen con la misma meta: cómo cambiar el gobierno en estos países que no hacen genuflexión a Washington. Y vamos a cerrar el programa en esta ocasión con un tema muy particular, con una entrevista muy particular, que nada tiene que ver con política, pero que sí tiene que ver con Colombia y con un personaje inmenso de Colombia. Vamos a hablar de Tacha Concepción Quintanar, una española nacida en el País Vasco, español, que fue... No, mejor que ella lo cuente brevemente. No está en el formato normal por el tercer canal, porque ya era una entrevista que había realizado, pero debido a la situación de salud que tiene la Tachi, como se le conoce popularmente en París, creo que merece la pena presentarlo.
Ella nació en 1929 y ya tiene problemas de salud un poco delicados. Y entonces los invito a que vean y escuchen una parte de ese gran colombiano, una parte que poca gente conoce. Je dis toujours, comment c'est possible que j'ai vu dans ma vie 3 hommes importants, 3 hommes, mais les 2 premiers célèbres. Ça, pour moi, je ne considère pas que c'est grâce à moi. Ça a été des hasards de la vie. Pedro Blas, García Márquez y el Chaco. J'ai assisté à un club qu'il y a à Saint-Germain-des-Prés, justement, qui s'appelle le Club de 80, et là-bas, le lundi, c'était l'Espagne. Et donc, là-bas, je me retrouvais avec les Espagnols, pas avec les Français. Et c'est là-bas que j'ai fait mon premier récital. ¿Y te sumerges que te ha... C'était un récital sur Blas de Otero, parce que Blas de Otero venait de publier son livre Pido la paz y la palabra. À ce récital, j'ai invité un journaliste qui s'appelait Novaes et qui était le père d'un autre poète que j'avais connu à Madrid quand j'étais à Madrid. Et Novaes avait connu García Márquez dans la conférence politique qu'il y a eu, les 4 grands qui se sont réunis, ou je ne sais pas quoi, je ne me souviens pas, à Genève. Et il lui a dit, écoute, ce soir, je tengo una obligación d'aller voir une copine qui fait un récital de poésie, si tu veux venir. Et Gabriel lui a dit, une bonne femme disant de la poésie, sûrement rasoir. Et donc, il nous a attendu au Mabillon. Et c'est un café de Mabillon que j'ai connu García Márquez par ce biais-là. J'ai rencontré un bonhomme qui m'a semblé un petit peu content de lui. Que c'était pas vrai parce qu'il était timide, mais il m'a semblé sur le coup. Et donc, l'ami qui nous a présenté, Novaes, vu qu'on était 2 jeunes et que lui, il était un bonhomme déjà d'une 60aine d'années, il est parti, il nous a laissés tous les 2. Et bon, on a commencé à se promener un petit peu. Et voilà, pues, il y a des journalistes qui me demandent pourquoi je suis tombée amoureuse de García Márquez, qui n'était pas mon type du tout. Et j'ai dit, il m'a charmé vraiment par sa façon de parler. Quand je disais, mira que coucher de soleil, il me decía, se lo regalo. Que te le donne. Yo te le donne. Et c'est une chose qui vraiment m'a fascinée. Se lo regalo. Mais c'est incroyable parce qu'en Amérique latine c'est possible qu'on le donne tout Pues ça. seguramente que c'est une façon de evidente. Mais pas ici. ¿Eh? Mais pas ici. No, a mí se lo regalo. ¡Ah! Me parecía la cosa más poética del mundo. O sea, le roman qu'il a écrit pendant qu'on était ensemble. Colonel. Oui, colonel. Parce qu'il descendit de 7e étage où était la chambre de l'hôtel. Il descendait pour voir si arrivait un chèque qu'il attendait et il n'arrivait pas. Et Votre relation, c'était... Et nous, c'était très... Comment dire? À l'époque, j'avais une chambre, pas une chambre de bonne, la rue d'Assas, et donc Gabriel a passé le temps entre la rue d'Assas et l'hôtel de Flandre.
Y no es más por esta ocasión. Les repito, los invitamos a que marquen el nos gusta, que dejen sus opiniones, que nos dejen sus comentarios y que ayuden a multiplicar este programa que esperamos en cada ocasión que sea mejor y siempre mostrando otra faceta de la política internacional. Hasta una próxima por su tercer canal, y quien lo coordina y lo dirige, Hernando Calvo Ospina desde París. Un gran saludo. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.